Muy buenas a toda la comunidad de The Game Changer para, bueno, un día más de un análisis aquí con Albert Quera. Esta vez para hablar pues un poco de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona, en la que ha salido victorioso el Barça de Hansi Flick con una actuación más que interesante por parte de ambos equipos, donde analizaremos pues todas las claves. Albert, ¿tú qué tal estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Pues mira, yo creo que fue un partido en el que el Madrid de Xabi Alonso planteó un escenario que pasasen pocas cosas, ¿no? Creo que también un escenario que demuestra la categoría, ¿no?, de equipo que es el Barça de Hansi Flick a día de hoy y el respeto que se pueden tener unos y otros. Yo creo que sí que es cierto que, sobre todo antes del error del Madrid que provoca el primer gol del Barça, el 0-1, era un partido en el que el Barça tenía el control, quería pocos riesgos, también teniendo en cuenta, luego nos lo explicarás tú también, el partido defensivo que planteó Xabi Alonso, ¿no? A marcas individuales, a que pasasen pocas cosas, y ahí el Barça pues le costó también un poco entrar y encontrar esas primeras ventajas. Pero bueno, cuando el partido se abrió con ese 0-1, tuvimos ese tramo final de primera parte un poco movida, ¿no? En el que hubieron muchísimos goles, pero ahora lo analizaremos. Sí, pues vamos a ver primero pues las alineaciones, que al final pues a ver un poco cómo salió cada equipo. Acá pues vemos en principio un 4-4-2 del Madrid, que luego pues iba un poco transponiéndose con Valverde cubriendo esa amplitud. Pues estuvimos aquí también en el Barça Athletic, y Valverde pues hacía un poco la función de estar siempre pendiente de Alex Valdés para cubrir esa amplitud y que el Madrid luego por dentro no tuviera ninguna inferioridad. Luego, pues Camavinga, Bellingham dentro, Rodrigo un poco escorado a izquierda, pero también en zonas intermedias, Tchouaméni y Hausen en los centrales, que no lo comenté, y Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, y pues arriba un poco Gonzalo y Vinicius, siendo Vinicius también en un contexto sin Kylian Mbappé y con Rodrigo más escorado a banda izquierda, pues ese jugador descolgado, un poco como 9, falso 9, y también permitiendo eso que estuviera más tranquilo en cuanto a labores defensivas, que fuera el futbolista más descolgado para que en caso de armar una transición ofensiva o en caso de ser esa primera línea de presión y tener que correr menos sin balón, pues le tocase a Vinicius tener un rol allí protagónico, para que luego el Madrid tuviera orden en todas las demás zonas y en todas las demás asignaciones. Y en clave Barça, yo creo que si no es la alineación de gala, está muy cerca de serlo. Sí que es cierto que, a diferencia de las semifinales contra el Athletic Club de Valverde, entran Lamine Yamal y Robert Lewandowski por Ferran y Bargi, pero en clave Lamine Yamal, pues es lógico que al final, estando al 100%, entren partidos como el de ayer que vimos en el Clásico. Y el tema Lewandowski, yo creo que es también por un tema de lo que tienes enfrente, sobre todo con Dean Hausen. Creo que es un central que le viene costando esa defensa de área, que le viene costando pues batallar, referenciar dentro a un 9 más fijo, más referencia como Robert. No sé si recuerdas también el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid en Liga, donde Sorloth pues es muy superior al central del Madrid. Quizá también Flick buscaba eso, ¿no? Buscaba ese jugador que le pusiese en problemas a los centrales del Madrid, y yo creo que lo consiguió. Al final, cuando el Barça consigue ganar área, y Robert pues se impone, incluso ya lo vemos que marcando, también teniendo en cuenta lo que podría significar el hecho de tener un 9 más fijo sobre esos centrales, y lo que podía implicar, ¿no?, y condicionar con las llegadas de Fermín López, con las llegadas también de Rafinha de segunda línea. Creo que al final el Barça le costó, pero acabó encontrando su plan de partido, y acabó siendo superior a un Real Madrid, sobre todo en una primera parte, que el Madrid planteó ese escenario. Sí, precisamente, pues yo creo que lo miraremos en el gol, sobre todo, que es verdad que pues dentro de unas asignaciones de marcas individuales, al Madrid le costó mucho referenciar a Lewandowski precisamente. Y por último, para acabar también la alineación del Barça, yo creo que en el tramo en el que de temporada, sobre todo el tramo inicial de curso, en el que el Barça quizá no se acababa de encontrar, le estaba costando volver a ser el Barça del año pasado,
para mí una de las claves era que el Barça no había encontrado, ¿no?, esa pareja de centrales ya sentada, ya para empezar a construir. Creo que con Eric García y Pau Cubarsí ya la tiene. Y creo que para mí esa es una gran noticia para que el Barça de Flick vuelva a ser poco a poco el Barça de Flick que vimos la temporada pasada. Lo comentamos el otro día, Alexis. Son dos centrales que se adaptan muy bien a la idea de Hansi Flick. No es fácil ser central en este Barça. Ambos son jugadores, piezas estructurales que te pueden generar esa primera ventaja desde el pase, esperando líneas, encontrando situaciones de interiores en los cuadrados. Creo que lo son perfectamente ambos, más que capacitados desde el pase, pero también tienen esa virtud de defender hacia adelante, de instalar el equipo en campo contrario. Creo que los dos, Eric también desde el perfil cambiado, se están asentando ya bastante bien en esa pareja de centrales y más, que luego ya lo comentaremos, teniendo en cuenta que esa pareja Frenkie de Jong Pedri ya parece inamovible en las grandes citas al 100%. Sí, sí, ahora también pues lo miraremos y más cuando te toca como central correr tantos metros hacia atrás con una línea tan atrevida y eso, pues dar ese pasito adelante cuando toca. Vimos en Athletic que muchas veces pues dejaban a Iñaki en fuera de juego y eso les hacía ganar terreno. Hoy también veremos algunas acciones en las que el mismo bloque tiene que cortar acciones en campo contrario con falta para que luego se pueda reordenar y tratar de buscar que el Madrid transite lo menos posible. Pero es verdad que en esta ocasión pues se enfrentaban a un Real Madrid con cuchillos para transitar y con un Vinicius que lideraba esas transiciones y que pues logró hacerle daño ocasionalmente, ¿no? El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Vale, Alexis, lo que comentábamos, al final yo creo que fue un partido, sobre todo la primera parte, en el que estaba condicionado, ¿no?, por el plan de partido a nivel defensivo que implantó Xabi Alonso, ¿no?, con su Real Madrid. Sí, realmente, a ver, y al final, viendo un poco pues los posicionamientos de cada futbolista, en este caso, pues puedes decir que igual, teniendo a Tchouaméni en la saga, a Asensio muy cerquita, a Valverde muy escorado a banda derecha, pues está sacando a muchos futbolistas de su zona de confort. Rodrigo escorado en izquierda, Vinicius por delante, pues estás haciendo algo que ya no es tan habitual en lo que venías haciendo, que es ese Rodrigo extremo derecha directamente, aunque no sea su zona preferida. Pero pues va un poco todo el plan de partido orientado a ciertas asignaciones individuales, que ahora las detallaremos, pero mira, aquí la primera, por ejemplo, que es amplitud, la defendieran Álvaro Carreras y Fede Valverde. Fede Valverde, en este caso, siendo del lado débil, pues en intermedias pendiente de Valde a sus espaldas y luego Álvaro Carreras pendiente de Lamine Yamal, que lo miraremos en esta y en otra captura, pero que un Álvaro Carreras que estaba pendiente de Lamine buscando perseguirle más a pie y menos preocupado al espacio, que al final al espacio, entre que igual Lamine es mucho más peligroso a pie, creo que lo podríamos considerar, y que luego tenía tres zagueros por detrás, en los que sobraba, se supone que siempre debía sobrar uno, y luego se podía compensar con cualquier cobertura. Luego también estaba pues ese posible salto en el retroceso de Camavinga o de Rodrigo sobre todo. Entonces, pues sí, tratar de anular a Lamine a pie. Lo primero, como se ve en esta acción y como se ve en alguna más, que Lamine tira el desmarque y lo logra, y sí, lo logra un poco anular y que juega a pocos toques. Luego, pues la disposición sin balón era un poco esta, por así decirlo, pues un 5-3-2 más bien, con Gonzalo igual haciendo un poco más de esfuerzos que Vinicius y Vinicius siendo la última línea, y luego pues ese 3 era un Rodrigo que es más extremo, pendiente un poco de saltar a Lamine
o de saltar a Koundé en caso de que Koundé ascendiera, que realmente creo que se dio en pocas ocasiones en este caso, también pensando en que Koundé tenía que compensar luego para que el duelo fuera de él con Vinicius y no tanto de Cubarsí con Vinicius. Y así como Álvaro Carreras estaba con Lamine y Rodrigo también en esa banda, pues luego ya las asignaciones de Bellingham y Camavinga son por dentro, para que estén pendientes, bien sea a las caídas, que se ve mucho a las caídas de Fermín como Camavinga le persigue, o a las apariciones de Jong y Pedri. Y luego, pues ahí también se ve en la foto Asensio con Rafinha. Alexis, yo creo que habla bien de un entrenador adaptarse al perfil y a las cualidades de sus jugadores. Creo que ayer el plan de partido de Xabi Alonso es un ejemplo de ello, ¿no? No tiene ese perfil de centrocampista que quizá tiene el Barça con Pedri, un centrocampista organizativo, sino tiene todo lo contrario. O sea, tiene una plantilla que yo creo que está muy lejos de su idea de juego como entrenador. Ahora bien, Xabi Alonso yo creo que ayer se adapta muy bien a sus jugadores a nivel defensivo, y hasta ese error que provoca el 1-0 del Barça, yo creo que guste más o guste menos, al Real Madrid le estaba saliendo el plan de partido que tenía en mente su entrenador. ¿Por qué lo digo? Porque al final Vinicius ya sabemos que defensivamente no te va a repetir esfuerzos, no es ese jugador que trabaje al 100% defensivamente, pese a que ofensivamente para mí ayer fue de los mejores partidos de Vinicius los últimos meses, fue un factor diferencial, evidentemente, pero el hecho de poner a Vini en esa última línea, de poner a Gonzalo a marcar a Frenkie y luego ya de igualarte por dentro, habla también bien del análisis que quizá hizo Xabi Alonso y su staff del partido del Barça contra el Athletic Club, porque las caídas de Fermín que tanto comentamos el otro día eran totalmente perseguidas por un jugador del Real Madrid, y ahí el Barça encontraba situaciones de ventaja el otro día y ayer no. Quizá la única pega o quizá el único punto que le condicionó a la larga al Madrid fue el hecho de dejar un hombre menos en la primera línea, y luego ya lo comentaremos cuando nos centremos en el Barça, ¿no? Ese Eric como hombre libre yo creo que al final acabó hundiendo al Madrid, y eso a la larga ya vemos y ya hemos visto en varios partidos que el Real Madrid no es un equipo sólido, no es un equipo contundente en el bloque bajo. Sí, y que luego es verdad que ese jugador que te sobra en la línea defensiva, precisamente para estar muy bien cubierto en caso de que Lamine superase su duelo, en caso de que apareciera una ruptura entre líneas, que en este caso, mira, en la foto pues puede ser, pues podemos hablar de Hausen, pues es lo que permitió luego que la primera línea de desarrollo del juego del Barça tuviera un Eric libre que se encuentra mucho y que acaba hundiendo al Madrid. Y es verdad que el Madrid pues intenta llevarlo más a los duelos individuales, y mientras más lejos de su portería mejor, que de hecho pues es un poco es un poco paradójico, porque es verdad que se ve mucho más sólido en los duelos de Álvaro Carreras, de Camavinga, de Asensio, que de sus propios dos centrales en este caso, que son Tchouaméni y Hausen, que igual pues son futbolistas más adaptables a una defensa más zonal. Luego, pues mira, de hecho, es esta la acción que te comentaba al principio de Álvaro Carreras, pues persiguiendo a Lamine más a pie. Ahí Lamine hace la de vengo y voy. Y cuando va, Álvaro Carreras está incluso más pendiente de proteger el pase raso al pie que al espacio. Que al final el espacio, con Hausen sobrando, pues no es ninguna prioridad. Y luego, pues aquí un poco cómo funcionaba la defensa de la amplitud, que si te fijas, y seguramente si se entrenó en campo grande, pues tomas como referencia lo que son los picos del área pequeña, del área de Courtois, con Álvaro Carreras y con Asensio como un hipotético lateral derecho persiguiendo a Rafinha, y el único que sale de esa amplitud del bloque es Valverde, que está pendiente de precisamente quien marca la diferencia con la amplitud contraria, que es Valde, que como te comentaba y veíamos el otro día en el Athletic, pues defender esa amplitud es muy difícil. En este caso directamente asignas a un futbolista que técnicamente está fuera de la línea defensiva, haces tu bloque muchísimo más angosto
y Valverde pues se encarga de que ese futbolista, en caso de que reciba, tu bloque tenga pues 2-3 segundos de orden que te dan la vida. Yo esto no sé cómo lo has visto. Sí, no, yo creo que son dos escenarios completamente distintos en referencia en clave Barça, en referencia a la semifinal, ¿no? Vimos a un Barça, y lo explicamos aquí los dos el otro día, de que por carriles exteriores sí consiguió progresar en situaciones de ventaja por completo. Ayer, en la final, creo que es un escenario completamente distinto, también provocado por lo que te plantea el Madrid, ¿no? Por las ayudas defensivas, por el partido de Carreras y Fede, que yo creo que es bastante bueno a nivel defensivo, pero creo que también habla bien del Barça, que pese a ese escenario, donde le costó, acabó siendo superior a través del juego interior. No es el mismo Barça que el año pasado, eso es una evidencia, pero yo creo que el proceso también está siendo súper interesante a nivel táctico, y creo que el Barça, yendo de menos a más en el partido, acabó encontrando la fórmula. Luego ya también en clave Barça lo veremos, pero el hecho de ponerse siempre a espaldas del pivote, ¿no? Aquí lo vemos con Rafinha a la espalda de Camavinga, también hizo dudar en los saltos a la larga, ¿no? A los jugadores del Real Madrid. Cuando tú recibes a pie, cuando tú recibes por delante de tu par, ahí es mucho más fácil de defender, de referenciarte, pero cuando el Barça empezó a jugar a espaldas, cuando Fermín y Rafinha empezaron a aparecer encuadrados, teniendo en cuenta que los centrales del Madrid, sobre todo Tchouaméni, Hausen y también hasta cierto punto Asensio, pero no tanto como los otros dos, les costaba, ¿no?, emparejarse por dentro. Luego veremos algunas situaciones. Yo creo que ahí el Barça empezó a encontrar ventajas, sobre todo con las conducciones de Eric, que cuando provocaba los saltos a través de la conducción, ahí empezaban a ver desajustes. El Barça no lo encontró desde el primer momento, pero al final es un plan que te pilló por sorpresa, entre comillas, pero a la larga el Barça fue madurando el partido y acabó encontrando y generando, ¿no?, desajustes en este 5-3-2 que, como bien comentas tú, la amplitud, el Madrid, Xabi Alonso la defendió muy bien. El plan de partido era todo lo coherente del mundo, y la ejecución, insisto, hasta el error, yo creo que sale bien. Luego, después, con el 1-0, el partido cambia por completo, y cualquier plan de partido que los entrenadores tenían en mente cayó. Pero hasta ese momento yo creo que el Madrid, el plan de partido del Madrid a nivel defensivo era muy coherente, teniendo en cuenta lo que son ellos mismos a día de hoy y lo que tenían delante en un equipo como el Fútbol Club Barcelona. Sí, y luego pues un poco también más acciones en las que también el Barça llega a activar amplitud. En este caso, como te comentaba también antes, es un ascenso de Koundé donde Rodrigo le sigue, un poco pues siguiendo la línea de esas asignaciones individuales y de esos esfuerzos defensivos con sus dos futbolistas descolgados en este caso, con Gonzalo y con Vinicius, pero sí que ha asignado que al ascenso de Koundé, Rodrigo le sigue y Carreras se sigue emparejando con Lamine, pues para tener esa fortaleza en los duelos y estar preparado para esa posible transición, que luego también lo miraremos en clave Real Madrid. Y bueno, sí, un poco más de misma estructura, con un Asensio que luego estará pendiente de Rafinha y con ese 5-3-2 que hemos comentado. Luego, en clave metros más adelantados, es verdad que el Madrid tampoco tuvo muchos momentos de presionar, pero cuando se sintió fuerte para presionar, cuando sintió que el Barça se ahogó con algún pase, o en este caso que es una jugada precedida de un saque de banda, pues orientar esa presión, dejar simplemente a un futbolista del otro lado, estar preparado para los esfuerzos, seguramente también para cortar con falta, que lo vimos en distintas ocasiones en las que el Barça intenta transitar, que de hecho el Barça pues juega a poquísimos toques cuando vio espacio para correr. Y aquí pues también es un robo en ese caso por orientar la presión correctamente, asignando a distintos futbolistas. Vinicius precisamente en esta jugada pues está lejos y tapando el posible giro. Entonces, pues sí, es verdad que sin balón pues fue un partido bastante completo del Madrid. En esta acción, pues es una de las más peligrosas del Barça y precisamente, pues de ya adaptarse un poco al partido, en este caso es con el 1-0, y adaptándose al partido, pues lo que logra el Barça en este sentido es
el Madrid, pues como te comentaba antes, busca qué carreras persiga más a pie que a espacio y Lamine le intenta hacer entonces un poco de daño al espacio. Pero sí que es verdad que tampoco es un jugador tan virtuoso en ese sentido. Pues aquí pasa algo similar. Camavinga está asignado a marcar a esos dos de dentro, a Pedri o a De Jong, dependiendo de quién caiga en su banda, o a Fermín respectivamente. En este caso, tiene la duda de si salta o no, y al final, siendo un futbolista que está asignado para un duelo y que de por sí, yo creo que también su naturaleza está atraída por el duelo, pues será atraído por el duelo y allí Pedri, con esa lectura y con esa categoría que tiene, ataca al espacio y es una situación de mano a mano, en lo que es pues eso, adaptarse un poco al contexto del plan de partido del rival, de Pedri atacar al espacio, aunque a pie evidentemente es muchísimo mejor, pues eso, ataca al espacio en esta ocasión y se genera una ocasión bastante clara. Pero aquí, Alexis, esta imagen me viene de perlas con lo que hemos comentado anteriormente. También por el tema de las alineaciones, ¿no? Con la presencia de Lewandowski en el 11 titular. Para mí la defensa de área del Madrid deja mucho que desear en algunas situaciones. Y creo que en el 3-2 fue que la distancia que le dejan los centrales a Olmo y a Ferran en esa situación es la que acaba condenando al Real Madrid. En una situación en la que ya ves posible amenaza, ¿no? de centro lateral o de ruptura en ese caso de Fermín, fíjate la distancia, incluso en situación de superioridad numérica del Madrid, en ese 3-2, la distancia que le dejan a centrales, sin referenciar, demasiado hundidos, ¿no? Sin chocar esa carrera, sin tener lo que se dice siempre de contacto al delantero, ¿no? con la mano, tenlo referenciado. Aquí los centrales del Madrid no lo hacen. Y eso, a la larga, ya es evidente que con el 1-0 tu plan de partido a nivel defensivo ya es completamente otro, y aquí el Barça ya coge más protagonismo en el partido, pero lo que decíamos, aquí los centrales del Madrid, para mí, no sé cómo lo ves tú, para mí pueden darle un plus más a esta acción. Si es cierto que el fútbol no se ve, ¿no? desde una imagen, no se puede analizar desde una imagen, pero precisamente viendo a Lamine, poseedor de balón, casi amenazando centro lateral, para mí aquí los centrales del Madrid pueden estar mucho más cerca y esto al final a la larga, en el 3-2 les acaba matando. Sí, y precisamente pues pues en lo opuesto de lo que es el físico de Hausen, por ejemplo, que te esperas un futbolista mucho más agresivo dentro del área, en esa defensa de área, y en este caso sí que eso, pues peca un poco de pasivo. Luego, ya en el segundo tiempo, pues un poco lo que hemos comentado, pues misma estructura y Asensio siempre pendiente de esas caídas o esas rupturas de Rafinha, independientemente pues de lo que es la línea defensiva, pues siendo un poco pues lo que es el clásico stopper, en este caso asignándose a Rafinha como su par y siempre atento a las caídas y rupturas. En la segunda parte, en clave Madrid, ya cerramos este bloque. Cambió. O sea, Valverde sí que estuvo también pendiente de Valde, pero Eric, que ahora lo comentaremos en este siguiente bloque, ya se sintió también un poquito más amenazado por Valverde. O sea, Valverde ya empezó a saltar de más a Eric, el Madrid ya dio un paso adelante, no sé dónde tanto, y aparte de aquí creo que el Barça también encontró más espacios para poder atacar la última línea, pero ya el Madrid ya no estaba tan hundido, ya no... Valverde era 100% con Valde y no me preocupó de otra cosa, sino que también era más atrevido en esos saltos. Vale, pues mira, ahora vamos a mirar, Alberto, un poco lo que fue el planteamiento ya más del Barça con balón, con ese tema de Eric, que es una de las claves que tenemos en cuenta. De hecho, en esta foto pues está un poco a la misma disposición, Asensio muy cerca de Rafinha, pero Eric es quien tiene balón, quien gana altura y quien hace ese desequilibrio en el bloque, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, no, el Madrid lo que estamos comentando, plantea un partido de emparejarse por dentro, ¿no? De esos duelos de Gonzalo sobre De Jong, a veces Vinicius también sobre De Jong, y de emparejarse por dentro con Asensio persiguiendo a Rafinha cuando iba a cuadrados, de Bellingham sobre Pedri, de Camavinga sobre Fermín y sus caídas a carriles exteriores. Pero pese a esto, yo creo que el Barça tenía una vía que explotó bien para instalarse en campo contrario y a partir de aquí intentar progresar a través de paredes, de rupturas, de ubicarse a espaldas de tu par. Pero para mí la posición de Eric, la altura de Eric, fue importante para que el Barça jugase mucho tiempo en campo contrario, ¿no? Y de hecho el
el gol que empata el partido, el gol de Vinicius, la genialidad de Vinicius, creo que es una de las 2 veces que el Madrid consigue correr. O sea, que el Barça se instala, el Barça tras pérdida está también muy, muy atento y muy inteligente para volver a reiniciar ataques. Y eso tiene que ver también con el partido que hacen Eric y Pau. Y a partir de aquí yo creo que Eric fue ese jugador, ¿no?, que provocó a través de la conducción algunos desajustes en la última línea. Aquí incluso lo vemos ya cerquita del área rival, ¿no? Con Valde en amplitud, fijado con Valverde, con Rafinha también amenazando la profundidad. Pero creo que ahí el Barça encontró una vía para poder atacarlo. Lo que decíamos, ¿no? Eric, a través de la conducción, acabó siendo el jugador que provoca esos saltos defensivos, ¿no? Porque al final el Madrid, teniendo en cuenta el partido que está planteando, si dejaba a Eric llegar hasta esa línea casi de la frontal del área, tenía que actuar, y eso al final provocó que Pedri, De Jong, Rafinha, Fermín en algún momento pudiesen estar liberados, y creo que Eric lo interpretó muy bien. Sí, va a hacer saltar ese bloque del Madrid que en principio tampoco tiene tanta intención de saltar. De hecho, por eso pues son los pases de lado a lado y llegando a ese lado en el que también pues se denota un poco el hecho de que Gonzalo también tenía que estar muy pendiente de su espalda, de ese Pedri de Jong, y de que luego pues es una primera línea que tampoco te da tantos esfuerzos, aunque Gonzalo sí que te trata de dar ese ida y vuelta. Bueno, tenías ese 3 contra 2, ¿no? En primera línea, y una de las virtudes que destacamos del Barça en la semifinal era esa velocidad en los giros que Sí. tenía para mover al Athletic Club de un lado a otro. La primera ventaja yo creo que el Barça interpretó bien, y eso también fue lo que le hizo en algún tramo de partido al Real Madrid echarse unos pasos para atrás y protegerse mejor en campo propio. ¿Qué condicionó? Lo que hablamos antes, que el Madrid únicamente emparejó en carril central, no fue al 100% al hombre, no planteó un partido al 100% al hombre. Lógico hasta cierto punto, porque al final el Barça es un equipo que al espacio tienen jugadores que te pueden hacer daño, ¿no? Valde llegando y no estando, Rafinha tras las rupturas, Fermín llegando también desde segunda línea. Prefirió protegerse ahí, pero el Barça, teniendo en cuenta ese plan de partido, yo creo que lo interpretó bien. Fíjate, en minuto 22-47, Vinicius aquí no llega a hacer ese doble punto de presión, Gonzalo sigue sobre De Jong, aquí lo vemos claramente, ¿no? Que por dentro estaba todo igualado, Camavinga con Fermín, Bellingham con Pedri, Gonzalo sobre De Jong, y ahí Vinicius, lo que decíamos, no es un jugador que el 100% vaya a llegar todas las acciones a nivel defensivo, y teniendo en cuenta que el resultado, lo que decíamos, iba a 0-0, el Madrid estaba siendo fiel a su plan. O sea, Valverde era 100% con Valde, Asensio era 100% con Rafinha, y ahí Eric yo creo que es un jugador suficientemente inteligente, ¿no?, como para interpretar que era el hombre libre, para reconocerse como jugador libre y el jugador que podía generar esa pequeña superioridad ya en campo contrario, y a la larga, evidentemente, que tuvo impacto en el partido, Alexis. Sí, de hecho, pues siendo ese hombre que sobra, uno de los dos centrales, de hecho, Hausen, con la referencia de Lewandowski, pues es un poco la lectura que puedes hacer durante esos 90 minutos, seguramente es en lo que se fijó Eric para esas conducciones, que mientras el Madrid está en superioridad en otro sitio y está en inferioridad en esa primera línea, pues esos giros que llegaban a él, siempre atacarlos. También sabiendo un poco que el Madrid pues está más pendiente de saltar o de ser más agresivo o de tapar en el lado de Lamine y en los ascensos de Koundé, y con un Rodrigo que es un poco más extremo izquierdo que lateral izquierdo, como sí pasa con Valverde, que es mucho más lateral derecho que extremo derecho. Entonces, pues por ahí había un espacio para progresar, que también es un poco el ajuste que hace el Madrid en el segundo tiempo que comentabas, de Valverde saltarle un poquito más a Eric. Bueno, y yo creo que durante el partido pensaba cómo el Barça, ¿no?, puede encontrar esa superioridad por dentro, porque al final estaba siendo perseguido con todos los jugadores que intervenían por carril central, y decía, hostia, puede Robert salir, necesitas que Robert esté en el campo, porque al final es un partido en el que necesitabas asociación, pero necesitabas encontrarte y las distancias de relación fuesen cortas por carril central, pero yo creo que esta ventaja también es gracias a Robert. O sea, yo creo que es el Sí. Barça, un delantero como Lewandowski en el campo, no tiene tampoco esta ventaja que tiene y encontró con él. Y creo que la presencia de Lewandowski en el campo también te condiciona y te fija tanto a Hausen como Tchouaméni, ¿no? Tener ese 9 referencia
hizo que el Madrid tampoco igualase por dentro, y quizá con un 9 menos referencia, no sé si Ferran, pero quizás si Olmo, el Madrid fuese más atrevido, ¿no? Claro. Si me meten uno Que a más ver, lento que me emparejo, teniendo a Robert no me emparejo. que a ver, te fijas a los dos y al mismo tiempo, pues casi que tienes un partido donde todas tus asignaciones son individuales. Robert te fija a tus dos centrales, pero luego ninguno tampoco se queda con Robert como tal, que lo miraremos en el gol, pero es una acción en la que con los dos centrales fijados y sobrando los dos, básicamente, ahí Robert encuentra el espacio libre. Eso también, pues, un poco en contra de la naturaleza del plan de partido, que es lo que le penalizó en esa acción al Tchouaméni Hausen contra Lewandowski. Y también que siendo esa superioridad contra tu última línea, con que Robert te gane una o dos situaciones de entrada en área o de última línea, pues ya has dado cuentas. Y Alexis, el Barça desde el primer momento sí que se plantó en campo contrario con mayor o menos ritmo, con más o menos claridad, pero se implantó ahí. Empezó a jugar a partir de ahí, lo que decía antes. Creo que el Barça, salvo 2-3 acciones, una sí que es cierto que acaba en la genialidad de Vinicius, creo que estuvo muy bien en la presión tras pérdida, en la defensa hacia adelante, que al final es lo que decimos siempre, el estilo de juego del Barça de Flick te lleva a que cualquier rival en algún momento del partido tenga esas 2-3 ocasiones claras en transición, que te pueda plantar delante de Joan García, y que sí que este año el Barça tiene un portero que solventa muy bien ese tipo de acciones, ¿no? Antes del gol de Vinicius, yo recuerdo la ocasión de Gonzalo y otra acción de Vini que acaba de con Vinicius también, sí. la de Joan García. O sea, también tener en cuenta que el Madrid defensivamente, ya lo hemos explicado, el plan que tuvo, y que ofensivamente buscó mucho, ¿no? Esas transiciones con Vinicius, con Gonzalo, con Rodrigo. Sí, que de hecho es lo que vamos a mirar, que siempre tratando de que Vinicius se emparejase o con Cubarsí o con Eric, ante los ascensos también de Koundé, como te digo, pues que Rodrigo era más el hombre de Koundé hoy, ayer, y pues en ese caso, que al final, dentro de esa inferioridad de Vinicius, como veremos en el gol, que estás en un 1 contra 3, en un 1 contra 2, salía en muchas ocasiones una transición muy limpia y que acaba finalizando el brasileño en un partido, como decías también, que es de los mejores de sus últimos meses. Mira, en ataque organizado incluso, con esa línea tan atrevida del Barça, también es un delantero en este caso, un falso 9 por así decirlo, que al espacio te hace muchísimo daño. Creo que esta es la que comentas, de hecho, la acción en la que tiene un tirito a portería, que al final es lo que te genera, y que se llega con pocos toques. El Madrid tenía muy presente ser vertical, arriesgar con esos lanzamientos o filtrando, con ese juego directo a Vinicius o Gonzalo, y logró hacerle daño al Barça eventualmente. En esta ocasión, por ejemplo, también, ya Vinicius yéndose por fuera, mira cómo está pues ya predispuesto el Barça con un press tras pérdida muy bueno también, con tres jugadores casi en la zona de Vinicius, pero Vinicius que se te va en potencia, en velocidad, en calidad al final también, si tiene que zafarse del duelo, se zafa del duelo, y luego también lo miraremos en el gol, que es la acción magistral de su partido. Bueno, y en clave Madrid, en el tema de las transiciones, en el tema incluso de algunos ataques posicionales, creo que fue acertado fue coherente el plan de Xabi Alonso de juntar a Vinicius y a Rodrigo en el mismo costado y darle Sí. todo el carril a Valverde, teniendo en cuenta también el trabajo que estaba haciendo sobre Valde, pero juntar para mí, casi tus dos mejores jugadores técnicamente en el mismo costado, creo que ahí Koundé sufrió y se notó en el 1-1. Y que se sabe que al final, pues Rodrigo se siente mucho más cómodo en esa zona. Si bien esta vez le tocó mucho trabajo defensivo y muchos esfuerzos y mucha cobertura, es un futbolista que en ese perfil izquierdo está mucho más cómodo en ángulos, en ese pase a la ruptura de Vinicius en la acción anterior, que es un pase que queda casi perfecto, pues se nota que está mucho más cómodo en esos ángulos. Y luego, pues precisamente en ese juego directo, también Gonzalo, que al final te actúa como una referencia, pero que también, siendo un hombre de área, yo diría ya muy consolidado,
a nivel de juego de área, pues también te da esas rupturas en el lado ciego del central, esos movimientos de engaño para los centrales que contra una línea defensiva tan alta como la del Barça, pues está bastante bien para generarles daño. Aquí también una acción del Madrid de muy pocos toques que acaba en un cabezazo de Rodrigo a la ruptura de Gonzalo, y este es el tiro de Gonzalo que comentábamos antes. Sí. Vale, Alexis, siguiendo un poco con el Barça con balón y refrescando también lo que comentábamos anteriormente, teniendo en cuenta lo que te planteó el Real Madrid, ¿no? A nivel defensivo, ese partido a pares en carril central para complicar la circulación de balón, aquí yo creo que es la imagen que demuestra que el Madrid también analizó lo que el Barça hizo contra el Athletic Club, ¿no? Esas caídas de Fermín fuera, lo que comentábamos. La relación lateral, interior, extremo que tuvo el Barça en carril, por carril diestro, ayer el Madrid la defendió bien. A partir de aquí, creo que el Barça, lo que decíamos, que lo fue madurando bien, fue interpretando mejor lo que demandaba el partido en cada situación, y cuando el Barça empezó a actuar a espaldas de los pares es cuando el Real Madrid ahí le costó ya más defenderse. Aquí lo vemos con Vinicius, en este caso que estaba sobre De Jong. Vinicius ya separado completamente de marca, y ahí podías encontrar ya esa superioridad numérica, incluso posicional, en la que el central del Madrid, en este caso Hausen, ya dudaba si ir sobre De Jong, si exponerse tanto, si no exponerse también en exceso. Para la clave, lo que contamos el otro día, si el Barça quería progresar por carril central, para mí era importante que los tres del medio nunca coincidiesen a la misma altura. Y creo que ayer lo vimos, tanto en la primera parte en la que te demandaba más control, menos pérdidas y tener también el partido controlado, y luego ya en la segunda con la ventaja, que creo que la gestión, ahora lo comentaremos, de la ventaja del 3-2 del Barça fue muy, muy buena con balón. Pero cuando el Barça conseguía que tanto Frenkie como Pedri como Fermín no coincidiesen a la misma altura, creo que ahí el Barça ganó un plus y ganó mucho en el partido. Y ahí aquí lo vemos también, las últimas acciones, ¿no? de esta situación. Gonzalo, fíjate hasta donde perseguía a Frenkie de Jong. Aquí sí que Fermín, lo que decíamos, ¿no? Ya en el minuto 20, fíjate dónde está Camavinga y fíjate dónde está Fermín, los pares. Quizá también por demérito de Camavinga, que ahí estando Gonzalo ya quizá no tiene ni que saltar. Pero el hecho de que Camavinga ya vaya ahí también, yo creo, bajo mi punto de vista, que está condicionado porque ya Fermín no aparece por delante, sino ya espera en zonas más atrasadas, ya espera en zonas casi de cuadrados para recibir en la siguiente altura, y creo que ahí Fermín entendió muy bien lo que estaba planteando el Madrid a nivel defensivo, y yo creo que fue un pequeño ya cambio de giro de guión donde el Barça se empezó a sentir más cómodo. Sí, precisamente también pues lo que comentaba antes de Camavinga, que es un futbolista muy atraído por el duelo, igual con ese ADN de press tras pérdida, pero que luego pues al Madrid, a falta de un organizador, tiene que ajustarse a este tipo de planes. Y sí, pues un partido de pares donde también luego pues justo al Madrid le cuesta mucho saltar, donde el plan de partido, por el plan de partido te cuesta muchísimo saltar, está esta y está la anterior de Hausen, donde ante la duda, en este caso lo que hacía el Madrid era pues ser un poco más conservador y no saltar directamente. Aquí lo vemos, y creo que lo hemos comentado antes. Creo que lo que condicionó también hasta cierto punto el plan de partido del Madrid a nivel defensivo es que sus centrales les costaba muchísimo perseguir. Sí que lo perseguían dentro de su zona, pero a la que un jugador del Barça se salía del guión y iba a otras zonas, intervenir en otras zonas, ahí al Madrid ya le costaba emparejar. Y aquí vemos como el pase de Koundé a Rafinha le entra perfectamente. Y ahí Asensio ya no persigue al brasileño y ya le deja intervenir. Y ahí aparecen ya los desajustes, ¿no?, del plan defensivo de un Real Madrid que, evidentemente, pues después del 1-0 ya el plan de partido, como dijimos, se cae y entra en un escenario, sobre todo ya en la segunda parte, en el que es más mental que otra cosa. Y eso es imposible analizarlo a través de capturas. Creo que ahí el Barça fue fuerte y consiguió también dominar y sobreponerse a un escenario en el que el Madrid, yo creo que en la segunda parte también salió un poquito más enchufado, más dando un paso hacia adelante, y ahí lo encontró. Acabando ya en este bloque de fase ofensiva del Barça en la primera parte, pues es que las mejores situaciones, o la situación más clara de peligro que tuvo el Barça antes del 1-0 de Rafinha, fue esta acción precisamente que acaba en disparo de Rafinha y con un pase de Lamine Yamal, de esos que
solo puede dibujar él o muy pocos jugadores en el mundo, pero son situaciones de pérdida de transición, que al cabo de 5 minutos es el gol que mete el Barça, ¿no? Aquí ya lo vemos. Madrid es ajustado tras pérdida y el Barça aquí ya puede correr en situación bastante bien. Tengo 4 jugadores más poseedor que va a ser Lamine Yamal en esa situación, y aquí lo vemos, ¿no? Rafinha con espacios, otra cosa no, pero Rafinha con espacios es un jugador, Alexis, absolutamente de élite y diferencial. Sí, que precisamente pues por eso está Asensio tan emparejado con él, y pues el Barça al mismo tiempo en mucho sentido con otros detalles, con lo que comentamos de Eric, que al final pues por la categoría de futbolistas que son, reconocen e interpretan el plan de partido del Madrid, reconocen también sus virtudes y cómo hacerles daño, y cuando hay espacio para correr, pues saben que el Madrid, pues estando un poco más desordenado, no estando tan a pares, es cuando le pueden hacer daño al Madrid. Y se ve en esta acción, y sabiendo también que Lamine a pie es súper peligroso, y sabiendo que Rafinha al espacio es también súper peligroso. Es un poco una jugada en la que el Barça logra activar sus virtudes, y al Madrid un poco descolocado. Ayer el Barça, del tramo del 2-2 al 3-2, lo que te decía, para mí hay un aspecto mental clásico final de un título que no se puede analizar con imágenes, Alexis. Yo creo que ahí el Barça dio un paso adelante y es algo que hace años que el Barça no tenía, pero ya con el 3-2, luego analizaremos los goles. A mí me gustó muchísimo el Barça, la gestión que tuvo de la ventaja. Creo que atacó cuando tenía que atacar, sobre todo en situaciones en las que Rashford, no entrando desde el banquillo, tenía situaciones claras que ahí un jugador tiene que buscar el 1 para 1, situación de disparo, pero también interpretó muy bien cuándo sí y cuándo no. Y creo que con el 3-2 las distancias de relación del Barça, ya también con Olmo en el campo, que Olmo entró muy, muy bien al partido para mí. Las distancias de con balón eran muy cortitas, ahí encontraba situaciones para relacionarse, para mover al Madrid, para defenderse, lo que digo, con balón. Creo que ahí tiene mucho que ver la pareja de John Pedri, creo que lo gestionaron muy bien. Y a diferencia quizá de otros escenarios, ¿no?, en los que el Barça el año pasado, por ejemplo, en Milán, las semifinales contra el Inter, quizás se precipitó y no se defendió tanto con balón, también por una gestión que quizá no fue la correcta. Si decimos muchas veces, ¿no?, que el Barça todavía no es el Barça de Flick del año pasado, creo que este es un punto muy positivo en el que el Barça debe agarrarse, ¿no?, a nivel de equipo y a nivel competitivo. Quizá el año pasado no lo tuviste, ayer lo tuviste. Por lo tanto, yo creo que si le puede dar continuidad a esto en escenarios donde de verdad te juegas títulos contra rivales de categoría como ayer el Real Madrid, creo que el Barça aprendió a competir, y si le puede dar continuidad es un punto muy importante. Y te decía, Alexis, yo no soy muy fan de estas cosas, pero ayer a mí el partido de Jong y Pedri a mí me parece de mucho nivel. Evidentemente que Pedri hace mejor al holandés, pero la gestión que tienen los dos del balón, de la ventaja de defenderse con balón, para mí es la correcta. Y para mí es lo que le da al Barça ese plus y ese asentamiento en metros, bueno, en el tramo final de partido para poder defenderse, donde el Barça se siente más cómodo, que es teniendo el balón. Este es el mapa de pases de Frenkie de Jong, lo ves, ¿no? En distancias muy cortas, distancias de pase muy cortas, en los que el Barça sí que pudo juntarse alrededor del balón, y este es el de Pedri, que al final es el mismo. No hay distancias de pase muy largas, sí que es cierto que algunos sí, pero todo es muy cortito, todo es de distancia muy, muy cortita, y en clave Pedri, para mí esta es la clave. Fíjate hacia dónde ataca, las flechas de abajo, Pedri intervino en campo contrario. Y eso es lo que decíamos antes también con la posición de Eric. El Barça tuvo, ¿no?, esa vía y esa herramienta para instalarse en campo contrario, y tener a Pedri en campo contrario, para mí, junto quizá a Vitinha, el mejor centrocampista, ¿no?, que hay a día de hoy en el mundo, pues tener a Pedri ahí es un plus para el Barça que pocos equipos tienen. Sí, al final un De Jong Pedri que les daba mucha fluidez, es parte también de esa circulación que comentamos que es clave, que le da la oportunidad al Barça de esos giros, que les da también pues, a ese Madrid hacer 2-3 metros más de basculación, y al final, pues a partir de ahí que aparezcan las zonas, y que ellos, o sobre todo Pedri te diría, pues ven esas zonas y esas rupturas que aparecen y esos movimientos que aparecen, los ven en cuestión
de milisegundos y mejor que pocos en el mundo. Entonces, ya te digo que mejor que todos en el mundo, vamos, casi. Entonces, al final, marca diferencias que tengas un doble pivote tan bueno con balón y más en un partido en el que vas conociendo y vas interpretando en el campo contrario. Eso también pues le ayudó al Barça con balón. Y Alexis, ya para ir terminando con el análisis de este clásico de la final de la Supercopa, vamos a analizar los goles. Y yo creo que van en relación a lo que hemos comentado, ¿no? En una primera parte en la que el Madrid pues, parejó también por carril central, las mejores situaciones del Barça vinieron a nivel ofensivo y de ocasiones vinieron a través de pérdida, bueno, recuperación, transición y atacar última línea, donde el Real Madrid no consiguió emparejarse y ahí el Barça, pues con espacios, lo que hemos dicho, tiene jugadores absolutamente diferenciales, empezando con Rafinha, el MVP de la final que le dieron ese merecimiento. Lo decíamos antes con la ocasión de a través del pase de Lamine, pues 2 minutos, 3 minutos después, el Barça encuentra otra situación muy parecida, casi similar, en la que acaba encontrando a Rafinha en ese 1 para 1 con Tchouaméni. El central francés sí que le deja ese tiempo y espacio, ¿no? para que Rafinha pueda marcar diferencias, que es lo último que le puedes dar. Y ahí en ese gol ya el partido toma un guión, toma un rumbo en el que pues, todo el plan de partido inicial, que duró exactamente 35 minutos por parte de los dos equipos, entra en un escenario, ¿no? completamente distinto. Sí, que al final le pillas con Asensio ahí un poco lejos de Rafinha por la pérdida con balón y es un poco también la clave, que luego se empareja con Tchouaméni y marca el Barça el 1-0. Luego pues en el 1-1 que parte todo justo de una conducción de Eric que acaba en pérdida y luego allí mirando lejos pues hay un poco de... Sí, el Barça está un poco descolocado en ese sentido. En esta acción, justo empezando la transición, viendo qué tan claro lo tenía el Barça, que a la hora de transitar el Madrid tienen que cortarlo con falta en campo contrario, más con Eric un poco fuera de la jugada. En este caso lo intenta cortar, Gonzalo se zafa de la presión muy rápido y suelta para Vinicius y luego pues Vinicius hace de lo suyo, que al final pues un poco lo que comentábamos de Vinicius en inferioridad, por así decirlo, pero que no deja de ser una superioridad cualitativa que te saca oro de este tipo de acciones, que al final pues zafa el 1 versus 1, le hace un caño a Koundé y remata y marca el empate a los pocos minutos de que acaba el primer tiempo. Bueno, es lo que decimos, ¿no? En situación del 1-0 en transición, teniendo en cuenta el plan de partido. Luego aquí Eric, de los pocos errores que tiene, pero fíjate, interviniendo en la altura que interviene, que también lo hemos comentado, y ahí deja también en esa pérdida, es de las pocas situaciones en las que el Madrid corre y evidentemente Vinicius hace la genialidad que hace. El 2-1, pocos minutos después, también es en relación a lo que ya hemos comentado, ¿no? Que el Barça fue interpretando mejor el partido cuando ubicaba a sus jugadores interiores en los cuadrados, a espaldas de su par. Y aquí Frenkie de Jong jugando con Eric, el primer pase va a Eric y aquí Eric ya encuentra ese jugador en cuadrados como lo vemos aquí perfectamente, ¿no? Creo que es ese Pedri y a partir de aquí se inicia la jugada del 2-1. Encuentran a Pedri ahí, provoca otro salto, ¿no? Primero el de Bellingham sobre Eric y luego Pedri ya provoca ese salto que acaba encontrando a Lewandowski a espaldas de Tchouaméni en ese desmarque. Yo creo que al final todos los goles también fueron dentro del plan de partido que fueron tomando ambos después de los primeros goles, ¿no? Y ya lo vemos. Balón a Eric encuentra, a Eric le salta Bellingham y ahí el Barça, quieras o no, ya tienes a espaldas de Bellingham una situación de 3-2 porque Lewandowski con el desmarque le gana la posición a Hausen, Rafinha se queda con Valverde y Pedri con Robert ya generan también ese 2-1 con Tchouaméni que Robert ataca también, ¿no? Y define también tras pase de Pedri a espaldas. Luego, pues el Madrid eso empata con una acción a balón parado en la que pues yo creo que la clave es el emparejamiento individual de Pedri con Gonzalo. También que Hausen, pues, y con ese desmarque de Gonzalo, pues se lleva la tracción al primer palo y acaba cabeceando desde el segundo. Luego, pues eso es un poco la genialidad, pero luego la segunda acción de Gonzalo, que bueno, al final siendo una acción que tapa a Rafinha en la línea, pega del travesaño y queda el rebote, Pedri se dispersa un poco de la acción en el marcaje y queda Gonzalo
con poquísimo tiempo, pero con tiempo para rematar la segunda acción. Ya en el tramo final, en la secuencia del 3-2, aquí ya se inicia lo que comentábamos antes, ¿no? Que aquí en este caso Tchouaméni y Hausen le dan un tiempo y un espacio a jugadores como Olmo y con Ferran que te acaban siendo diferenciales. Evidentemente que entra un factor, un condicionante de suerte en el disparo de Rafinha, ¿no? Que acaba siendo que acaba generando el 3-2 definitivo. Pero también relacionado a lo que comentábamos antes, a este Real Madrid, sobre todo a Hausen en particular, incluso también a Tchouaméni, que al final no es un central al uso, pues esa defensa de área les viene condicionando y les viene perjudicando mucho. Lo vimos también en esa situación, lo hemos visto antes, en esa situación de amenaza de centro lateral de Lamine, pues que aquí vale que no es una defensa de área como tal, pero el hecho de las dudas de ir, no ir, de saltar, de emparejar o no emparejar por carril central, pues al Madrid le acabó condicionando y ahí esta vez de forma definitiva, ¿no? Porque fíjate que el perfil de Hausen totalmente frontal, aquí el espacio que le da Tchouaméni a Ferran, fíjate la distancia que hay entre uno y otro, Hausen tampoco está encimando en exceso a Olmo, y aquí sí que es cierto lo que decía antes, que entra el factor condicionante del rebote en el disparo de Rafinha, que acaba condicionando también la trayectoria de Courtois para intentar parar ese disparo. Pero bueno, creo que es un tema que el Barça acabó atacando muy bien y hay que darle todo el mérito, pero es un tema a nivel defensivo que el Madrid debe ajustar porque ya no es la primera vez que le pasa esta temporada, Alexis. Sí, al final pues pega un poco eso de pasivo y conservador esa última línea, sobre todo ese Tchouaméni y Hausen. Y al final pues también un poco un equipo que está plagado de bajas en esa parte de la saga central, donde Militao ha liderado bastante, donde Rüdiger en este tipo de partidos igual te da un poco más de atrevimiento en los saltos y un poco más de atrevimiento en el área, que es lo más parecido a lo que te dio Asensio, pero que tuviste que emparejarlo con Rafinha al final. Sí, al final esto, pues el hecho de no tener a Rüdiger, que sí que estoy de acuerdo en el que pues, es un perfil de central más al uso, pues esto te condiciona. Pero bueno, Alexis, lo vamos dejando por aquí. Creo que ha sido un análisis bastante completo de lo que fue ayer el clásico por parte de los dos equipos. Espero que también hayas estado tú a gusto. Es un gusto también hablar contigo de fútbol y analizar lo que más nos gusta a los dos. Y creo que en un partido de ayer como este clásico en el que el Barça de Hansi Flick volvió a salir, creo que merecidamente campeón de la Supercopa de España. Sí, un partido donde al final pues se nota la calidad de estos futbolistas, la categoría, la capacidad para adaptarse a distintos contextos y sí que es verdad que bueno, dentro de un partido de un plan de partido también muy correcto del Real Madrid, pues el Barça por el desarrollo de todo se lleva una Supercopa que también creo que ha sido merecida por su parte y por el equipo de Hansi Flick. Pues nada, Alexis, lo dejamos por aquí. Espero que también os haya gustado a todos los que estáis viendo este vídeo, este análisis que hemos hecho Alexis y servidor. Dejarle like, suscribiros al canal de The Game Changer y nos vemos en el próximo análisis. Chao, chao.